Capítulo 6. El jueves las cosas surgieron de forma más calmada en la madriguera, o al menos así lo percibió Ginny, que se dio el lujo de correr por el bosque temprano en la mañana y al regresar, sus hermanos y mejor amiga estaban esperándola. Todos la abrazaron y Ginny se sintió aliviada de que ninguno la odiara o quisiera obligarla a regresar con Leo. Pero tampoco era tonta, podía notar las miradas de sospecha que le lanzaban Ron y Hermione, y la forma en la que los dos cuando la abrazaron le dijeron, ya se te pasará, como si estuviera cruzando alguna etapa o crisis. Los gemelos tal vez fueron los únicos que se sintieron reales. En cuanto a Leo, esa mañana no lo vio y sabía que lo haría en la tarde, cuando se reunieran para cenar. Discretamente sus hermanos le habían dicho que Leo se quedaría, dado que era nuevo en la ciudad. Aún no reunía el dinero suficiente para alquilar algo o mantenerse en un hotel bastante tiempo y eran las únicas personas que conocía. Ginny no deseaba que fuera así, pero tampoco podía hacer nada, ya que en parte ellos tenían razón y la madriguera pasó a ser un bien compartido entre todos los hermanos Weasley, así que su voto por sí solo no cambiaba la situación. Otra cosa que no sabía si era desconcertante o emocionante, es que sus hermanos y Hermione no habían cambiado de opinión sobre el tiempo que debían pasar juntos. Hacía mucho no estaban reunidos todo un día haciendo lo que quisieran y Ginny se alegró que al menos existieran intenciones de volver a ser una familia unida, como lo eran antes de la muerte de sus padres. Los planes para ese mismo fin de semana seguían en pie, aunque no se engañen, Ginny seguía queriendo hablar con Harry para aclarar algunas dudas. Tal vez, si era directa y calmada, podrían entenderse. Ella había aprendido que hablando era la mejor forma de resolver ese tipo de situaciones, por lo que estaba decidida a asistir a dicha cita el sábado con él y hacerle algunas preguntas. Aún no creía del todo los rumores que habían esparcido Ron y Hermione. El lado bueno es que ella aún no había dicho la verdad sobre su entrenamiento de Ore, y asistió ese jueves a las clases como se había vuelto habitual, segundo día llegando temprano. Ahora que comprendía la situación, no se enojaba cuando Harry no la miraba más que al resto o no le daba cierto favoritismo, y de hecho comenzaba a disfrutar que solo ese lado sensible de su personalidad surgiera con ella, de cierta forma la hacía sentir especial. Sin mencionar que no necesitaba ningún tipo de apoyo. Se destacaba por sí misma en los duelos y después también en las clases teóricas, con su conocimiento en transformaciones y defensa contra las artes oscuras. El manejo de criaturas mágicas lo tenía aún pendiente, pero pensaba mejorar con los consejos y los libros que le recomendó Efraín. Y hablando de sus nuevos amigos, estos se preocuparon bastante por su huida del miércoles, pero Ginny les aseguró que todo estaba bien y que el rasguño de la mejilla se iría con el tiempo, probablemente ni siquiera deje una cicatriz. Claro que solo les tomó esa misma clase del jueves para notar que algo más había pasado, porque cuando Ginny o alguna otra persona no lo notaba, ellos sí que observaban las miradas de reojo muy intensas y a veces orgullosas que le lanzaba Harry. Eran discretas, pero notables para cualquiera que prestara un poco más de atención. Después de la clase del jueves y como salieron algo más temprano, fueron al caldero chorreante a seguir celebrando y bebiendo un poco. Los chicos aprovecharon para preguntarle a Ginny y ésta terminó contándoles todo, porque necesitaba desahogarse, y más cuando Luna y Neville estarían ocupados hasta el fin de semana. Claro que luego se arrepintió, porque los chicos se tomaron muy bien las noticias y comenzaron a hacerle burlas. El viernes las lecciones prácticas se pasaron un tiempo entre risas bajas, llamadas de atención por parte de Ernie y una que otra burla hacia Ginny, diciéndole que su príncipe la estaba mirando. Joseph aprovechaba para introducirla en el mundo de los cómics y los superhéroes. Por supuesto que, siguiendo con el apodo de Ariel o Sirenita que ellos le habían puesto, jugaban con quienes eran los personajes secundarios. Eric dijo que él sería Flounder y Joseph, entre risas, afirmó que quería ser la loca gaviota Scuttle, porque era muy gracioso y uno de sus personajes favoritos, dejándole el papel del cangrejo Sebastián a Efraín. Este se sintió bastante ofendido y el tema ya no le gustó, pero a Ginny le gustaba llamarlo Sebastián o Sabes,
y los muchachos cantaban frases de la famosa canción Bajo del mar cuando podían, aunque Efraín solo se molestaba por esto último y no por el apodo de Ginny. Era increíble cómo en poco tiempo habían logrado conectar, o al menos Ginny pudo acomodarse bastante bien dentro del grupo de chicos, que ahora parecían cuidarla como su hermanita y la apoyaban en las locuras que pensaba hacer. Entre esas se encontraba una broma a Milton. El jueves durante los duelos y entrenamientos volvió a hacer trampa, aprovechando que Harry se había marchado dejando solo a Ernie. Ninguno de los amigos de Ginny o ella fueron las víctimas, pero les molestó su actitud de matón, añadiendo que no había tenido ni un poco de consideración por su amigo Iván, que después del incidente con el baguette no quiso regresar a los entrenamientos. Ginny notó, en las lecciones donde no los dividían, que otros también habían desertado y apenas terminaban la primera semana. Ginny, Joseph y Eric pensaron que necesitaba un escarmiento, una humillación que lo llevara más allá. Aunque cabía la posibilidad de que no cambiara y se ensañara aún más con ellos, pero al menos tenían que intentarlo. Costó bastante convencer a Efraín, pero como es la mamá gallina del grupo, no podía dejar que sus polluelos echaran a andar solos aquel plan. Ginny, llevando en sus venas las bromas y siendo hermana de dos bromistas reconocidos, que además fundaron su propia tienda de bromas, tenía todo el arsenal para atacar a Milton como quisiera. El viernes en la mañana, otro día llegando temprano, apareció en el entrenamiento con un bolso lleno de artículos de broma que les enseñó en secreto a sus amigos. Había llevado todo lo que los gemelos y Angelina le sugirieron para la ocasión, como galletas canario, caramelos longilinguos, salvajes magifuegos Weasley, varitas falsas y algunos otros más. Ginny incluso les mostró a los chicos una lista de productos, por si en alguna otra ocasión querían ponerse creativos. Por el momento solo iban a usar unos pocos, para hacerle una broma a Milton y en parte a su grupo de ineptos también. Ese mismo viernes, Joseph y Eric se las arreglaron durante las clases teóricas para colocar las galletas canario y los caramelos longilinguos entre los almuerzos de Milton y sus amigos. De lo demás se encargarían Ginny y Efraín, que eran mejores a distancia con ayuda de la magia. A la hora del almuerzo, los cuatro se consiguieron una mesa en el comedor, para observar en primera fila lo que sucedía. Milton y los demás, incluso Enrique, estaban confundidos por los caramelos y las galletas, en el caso de Milton, que aparecieron en sus almuerzos, pero no se quejaron y prefirieron comer. En pocos minutos, los productos estaban surtiendo sus efectos. Milton se convirtió en un canario gigante con muchas plumas y a sus amigos se les estaban alargando las lenguas 10 veces más de su estado normal, al punto en el que resbalaban por sus regazos hacia el suelo y seguían extendiéndose más allá de sus pies. Ginny y Efraín con sus varitas soltaron los salvajes magifuegos que provocaron un espectáculo de luces vivientes, que se burlaban y rodeaban a Milton y su grupo, para que nadie se perdiera de lo que estaba sucediendo. Fue todo un espectáculo y la mayoría de los novatos ya no podían mantenerse sentados por la risa. Ni siquiera Ernie pudo ocultar su diversión, y aunque Harry fue más discreto, se dedicó a mirar a Ginny y alzar una ceja, pues él conocía más que nadie esos productos y solo ella podía haber provocado tal alboroto. Ginny se encogió de hombros con inocencia, mientras Milton prorrumpía en cacareos casi indescifrables, aunque seguramente estaba maldiciendo el nombre de los productores de la broma. Fue un día bastante memorable y pronto el rumor de la gallina Milton, porque al transformarse se parecía más a una gallina que a otra cosa y su grupo de lengua suelta se extendió por el resto del ministerio. Después de todo, era el hijo del ministro quien había sido humillado. Sin embargo, nadie se hizo responsable de la broma y Harry no acató las órdenes furiosas del ministro para empezar una investigación. Nadie le decía qué hacer y mucho menos él, según observó Ginny. Pero, por fin había llegado el día más esperado para Ginny de la semana, el sábado. Desde temprano estuvo compartiendo tiempo con sus hermanos, ignorando la presencia de Leo quien a cada momento la miraba, y solo pensaba en disfrutar jugando Quidditch, como en los viejos tiempos. Sus hermanos se sorprendieron de lo muy buena que era en el deporte e insistieron en que debía practicarlo profesionalmente,
pero Ginny, aunque no lo dijera en voz alta, seguía teniendo en mente convertirse en una de las mejores héroes. Quería hacer historia en el mundo mágico. Antes del almuerzo, Ginny se alistó para su tarde de chicas con Luna, que en realidad era su salida con Harry, pero nadie lo sospechaba. Decir que estaba nerviosa era poco. Estaría en su casa, en privacidad, sin ninguna intención de ocultar lo que sentía ni, por si acaso, Ginny se llevó puesto su mejor conjunto de lencería. Era mejor prevenir que lamentar. Fleur se desanimó un poco cuando le dijo que no se quedaría para la comida, pero Ginny le prometió que al día siguiente prepararían algo juntas, por lo que se volvió a animar. Aparecerse en el callejón Diagon fue bastante fácil, pero nada que vio ahí la distraía, ni siquiera la tienda de Quidditch. Quería que ya llegara Harry y esperaba que su pantalón de mezclilla y su camiseta sencilla la hicieran ver bien, porque él tampoco le exigió ir demasiado formal. Pero ¿y si tenía que venir formal? No, no seas tonta, Ginny. Él te lo hubiera dicho. Pero ¿y si se olvidó? ¿Por qué en esa hermosa cara de Ángel hay un ceño fruncido? La aparición repentina de Harry la hizo sobresaltarse, y no supo cómo, pero su melodiosa risa la hizo estremecer. Demonios, Ginny, contrólate. Pero era casi imposible y menos cuando lo detalló. Vestía un sencillo pantalón negro y una camisa gris con las mangas recogidas hasta los codos. Su cabello seguía desordenado y sus ojos tras sus lentes se habían aclarado, dejando ver su color en todo su esplendor, tal y como le gustaba a Ginny. Se veía tan relajado a comparación de en los entrenamientos o en el ministerio. Por suerte se habían encontrado en un rincón cercano a la entrada del callejón para no llamar la atención, aunque si permanecían ahí más tiempo seguramente reconocerían a Harry. Ginny. Harry pasó una mano frente a su rostro cuando ésta se quedó congelada, y Ginny volvió en sí. ¿Estás bien? ¿Te sientes mal? ¿Me estás preocupando? No, no, nada. Ginny se rió y se sonrojó. Harry la miró y sonrió, entendiendo lo que pasaba. ¿Te sorprende verme sin mi uniforme de Ore? Un poco, pero no es como que te veas mal con el uniforme. De hecho, te ves muy bien, pero también te ves bien ahora. Ginny cerró los ojos, regañándose a sí misma. Perdón, estoy actuando como una adolescente. No me molesta que hables rápido y te sonrojes. Harry se le acercó y Ginny se sintió más nerviosa cuando tomó su cintura y la acercó a él. Mucho menos si es por mí. Harry pareció admirar su rostro primero, antes de subir una de sus manos a su mejilla y unir sus labios en un suave beso, que no tenía demasiado que ver con el que se habían dado en aquel armario de limpieza en el ministerio. Este era más dulce y tierno. Harry la trataba con tanta suavidad, no porque creyera que fuera una muñeca de porcelana, sino porque la quería y él cuidaba lo que quería. Cuando se separaron, Ginny se sintió tan o más hipnotizada que en un inicio, y no pudo reaccionar por completo hasta que Harry tomó su mano y le indicó con la cabeza que se marcharan. En el camino iban con la cabeza baja y Harry evitaba mirar demasiado a las personas. Por supuesto que al pasar por el callejón Diagon, el tabernero Tom lo reconoció, pero Harry sacó un galeón de la billetera en su bolsillo y se lo lanzó. Eso, combinado con una severa mirada, fue suficiente para que el hombre no hiciera un escándalo y siguiera con su trabajo. Ginny se sentía como en un sueño, en donde predominaban los espías, la clandestinidad y la acción, aunque no habían demasiadas cosas alejadas de la realidad. Salieron del callejón Diagon aún tomados de la mano y al estar algo alejados se aparecieron. Ginny sufrió de los síntomas iniciales a los que ya estaba acostumbrada, antes de aclarar su vista y observar a su alrededor. Estaban al borde de una vieja carretera de tierra, rodeados de llanuras verdes, árboles y bosques más grandes. El sol brillaba en su punto más alto, iluminando a su paso aquel etéreo paisaje natural, y fue inevitable que Ginny no tomara una bocanada de aire, sintiendo lo más puro que en el centro de Londres. Lo próximo que vio fue una casa, más o menos grande, de 2 pisos y un hermoso jardín delantero lleno de flores. Tras la misma, Ginny hasta donde podía, veía un gran patio y un establo de caballos, todo rodeado por una cerca de madera bastante alta.
Los colores pasteles de la casa no la hacían resaltar demasiado entre el resto del paisaje, pero Ginny supo que era importante, por la forma en la que Harry la miró. ¿Aquí vives?, preguntó, entre fascinada y emocionada. A ella la madriguera le gustaba por lo alejada y tranquila que era su ubicación, pero aquella casa parecía ser mucho mejor. ¿Te sorprende? Harry la miró, alzando una ceja. Dentro de mí suponía que me encontraría con algo así, pero me encanta. Harry sonrió y juntos cruzaron la carretera hacia la casa. ¿Se te da bien la jardinería?, preguntó Ginny cuando cruzaron la reja del jardín delantero y observó las múltiples flores que flanqueaban el camino de piedra a la entrada. Creacher en realidad, al menos tiene algo con lo que entretenerse y no anda tan molesto. Era el elfo doméstico de la familia Black, y como yo fui nombrado por mi padrino su heredero, él quedó a mi cargo. Por si acaso, no arranques ninguna flor. No pensaba hacerlo. Se ven mejores plantadas en la tierra, eso decía Luna. Luna siempre tiene la razón. Subieron las escaleras hacia el pórtico y Ginny vio a un costado un columpio muy bonito. ¿Esto lo decoraste tú?, preguntó, ahora también observando desde fuera las cortinas en las ventanas. ¿Estás diciendo que no tengo buen gusto?, se ofendió falsamente Harry, mientras sacaba las llaves de su bolsillo. Lo poco que te conocí antes de irme tenías muy poco gusto en cosas de decoración. Te limitabas a los pósters de Quidditch. Está bien, lo admito, nada de esto lo decoré yo. Creacher hace la mayoría de las cosas, pero yo cocino, Ginny se rió, empezando a gustarle de nuevo esa personalidad agradable de Harry, aunque debía admitirse a sí misma que le parecía sexy su rostro serio y actitud severa frente a los demás novatos. Harry por fin abrió la puerta y Ginny pasó al recibidor. De nuevo observó las paredes con cuadros muy bonitos y campestres, que no eran mágicos, y predominando los colores pasteles o cálidos. Un poco más allá del recibidor vio una escalera y junto a él un pasillo largo, que culminaba en lo que parecía ser la puerta trasera, hacia el patio. Nos está esperando en la sala, comentó Harry, cerrando la puerta tras ellos y tomando de nuevo la mano de Ginny. Ella lo miró extrañada, pero Harry no comentó nada y la guió por el pasillo. La primera abertura a la izquierda era la sala, que le impresionó lo grande y bonita que era. La decoración se comparaba con la de cualquier lugar Muggle y nada como la que tenía tía Muriel en Estados Unidos. Aquí los objetos, cada jarrón, ventana, cuadro, mueble o mesita estaba colocado justo en donde debía estar, aun logrando que se notara espaciosa la estancia. Sin embargo, lo que se llevó toda la atención de Ginny no fueron los objetos, sino las otras presencias, justamente sentadas encima de la alfombra, en medio del juego de sofás. Una se trataba de un elfo doméstico, que Ginny supuso era el antes mencionado Creacher, pero este acompañaba y jugaba con un niño, de poco más de un año, de cabello azul eléctrico y ojos maranes. El niño balbuceaba algunas cosas mientras clasificaba sus bloques o juguetes, hasta que Creacher notó a los adultos, se incorporó e hizo una pequeña reverencia. Entonces, los ojos maranes del niño se encontraron con los de Ginny. Se notaba lleno de curiosidad y ella no pudo evitar sentir que sus rasgos faciales se le hacían muy conocidos. Aunque el que se robó toda su atención fue Harry. Apenas lo vio, el niño buscó levantarse con movimientos torpes y balbuceos, estirando sus regordetes brazos hacia él. Papá, papá, ¿cómo se comportó hoy el campeón de la casa? La voz de Harry cambió a una más infantil y en su rostro se formó una sonrisa tan grande que Ginny jamás había visto en él. Y como el niño seguía reclamándole con balbuceos y pequeñas frases, se le acercó y lo levantó en brazos. El pequeño Emito se ha portado muy bien, amo Potter, gruñó Creacher, que miraba de reojo a Ginny con una desagradable mueca. Creacher y el pequeño Emito estuvieron jugando. Creacher lo preparó para la visita, como usted ordenó, y parece que el amo trajo a una chica, seguramente es una sangre sucia. Esto último lo susurró con una mueca más notoria en su alargada boca. Muchas gracias, Creacher, respondió Harry, mientras intentaba que el niño en sus brazos no robara sus lentes. Luego, volvió a mirar a Ginny, que permanecía estupefacta en su puesto, sin saber cómo reaccionar.
Estaba incluso comenzando a sentirse mareada. Ginny, comenzó Harry, acercándose a ella con el niño en brazos, te presento a una de las personas más especiales en mi vida, mi ahijado, Edward Remus Lupin Tonks, o solo Teddy. Ginny abrió los ojos sorprendida y sonrió, mirando al niño. Sí tenía bastante sentido. El niño se parecía a Remus y por eso se le hizo tan conocido. Le extrañó su cabello azul eléctrico, pero cuando el niño volvió a mirarla, ahora más de cerca y se sintió inseguro, escondió la cabeza en el cuello de Harry, cambiando su color de cabello a uno rosa chiquel. Metamorfomago, susurró Ginny. Sí, aún no lo controla, por eso lo educo en casa. Se escuchó un gruñido. Bueno, Creacher lo educa en casa, corrigió Harry, rodando los ojos. Caíque, susurró el niño hacia el azabache y este rió. Sí, Teddy, es una chica, y es muy buena, no te hará daño. Ginny se sintió algo nerviosa, pero Harry le indicó que se acercara y entonces Teddy giró su pequeña cabeza de nuevo hacia ella. Su cabello entonces se tiñó de un color rojo casi anaranjado, como el de Ginny, y ella soltó una risita. El niño era ciertamente muy tierno y por la forma en la que la escuchó reír, pareció tomar confianza, porque estiró su mano hacia ella, como si quisiera tomarla. Eddie, dijo, como presentándose. Un gusto. Teddy, se rió de nuevo Ginny, estrechando su manito que solo podía tomar dos de sus dedos. Eres el niño más hermoso que he visto en mi vida. Teddy se sonrojó y su cabello volvió a ser rosa, causando más risa en los adultos. Gracias. Tú muy únite, no, tú más bonito. Ginny tocó la punta de su nariz, provocando también la risa del niño y otra vez su sonrojo. Harry veía la interacción con los ojos brillando. Las dos personas que más le importaban en ese momento se estaban llevando bien y él no podía ser más feliz. Juego, balbuceó con rapidez Teddy, retorciéndose en los brazos de Harry para señalar algo. Creo que quiere invitarte a jugar con él, explicó el azabache, acomodándolo mejor para que no se lastimara. Pues yo encantada de jugar contigo. Teddy estiró los brazos hacia Ginny, pidiendo que ella lo cargara y no se pudo negar. No sabía muy bien cómo hacerlo, pero Harry le explicó y luego juntos regresaron a la alfombra, sentándose sobre ella para así poder jugar. Teddy se notaba muy emocionado, mientras le daba sus juguetes a Ginny y le explicaba con balbuceos y a veces palabras claras lo que tenía que hacer al jugar. Tiene 2 años, explicó Harry, entre tanto ellos seguían jugando, recién cumplidos hace pocos. Aún se le dificulta caminar porque heredó la torpeza de su madre, pero está avanzando bastante en el habla. Le llaman mucho la atención los libros de mi oficina. Creo que va a empezar a leer antes que caminar. Ginny rió. Digno hijo de Remus Lupin. Harry revolvió el cabello de Teddy y este se rió, pasándole otro juguete a Ginny. Creacher los observó largo rato, pero decidió desaparecer, mientras murmuraba otras cosas que la pelirroja no entendió. ¿Crees que le ofendería que su hijo me diga papá? Preguntó de repente Harry, rato después y viéndose avergonzado. Ginny formó una figurita con los bloques, para que Teddy continuara con su construcción y así ella pudiera seguir conversando con él. No le costó entender de quién hablaba. Claro que no. Ginny tomó la mano de Harry y le sonrió. Él te dejó como su padrino por algo. Sabía que si lo peor pasaba, tú lo cuidarías como a un hijo. Por lo que veo, estás haciendo un buen trabajo. ¿Los crees? Ahora los ojos de Harry tras los lentes brillaban con preocupación. Por supuesto que sí. Míralo, te adora, y se ve que va a ser un niño muy inteligente. Últimamente no tengo tanto tiempo para pasar con él y me siento culpable. Tienes un trabajo que mantener, Harry. Pero no debería ser más importante que él. Nunca dejarás de automartirizarte, ¿verdad? Harry rió. Es parte de mi esencia y mi pasado. Casi las únicas cosas de las que no puedo deshacerme. Cora, son, señaló Teddy, que había formado con los bloques que le dejó Ginny un corazón. Harry y Ginny le aplaudieron y lo felicitaron, haciendo que el niño volviera a tener su cabello rosa y se sonrojara. La verdad, Ginny no se esperaba que la persona a la que Harry le quería presentar fuera su hijo adoptivo, pero estaba encantada de conocer a tan tierno niño. Era tan lindo,
la forma en la que se sonrojaba con cada sonrisa o cumplido que recibía, sus cambios constantes de color de cabello, también se esforzaba por formar palabras más entendibles aunque se le hiciera difícil. Era simplemente encantador y con el paso de los minutos lo quería más. Lo mejor es que el sentimiento parecía recíproco. Harry calentó el almuerzo mientras Ginny se quedaba con Teddy y jugaba con él. El niño le pedía ayuda con más balbuceos para mejorar su pronunciación y ella nunca había sacado tanta paciencia para la enseñanza, pero ahí estaba, con una sonrisa alentando a un pequeño para que hablara como él quería hacerlo. En situaciones como esa es que a Ginny se le antojaba tener un niño, aunque no lo diría en voz alta por prevención. No sabría cómo reaccionaría Harry, y en base a su actual comportamiento, terminaría sin poder caminar por varios días. Harry había hablado en serio cuando decía que él cocinaba y lo hacía bastante bien. Ginny se quedó encantada y él le aseguró que, si quería, los días de entrenamiento le prepararía el almuerzo. Ella se sonrojó, pero acabó aceptando. Si bien reapareció el elfo Creacher para refunfuñar por lo bajo que él no debería ser solo un niñero sino el verdadero elfo de la casa, incluyendo el encargarse de la comida, nada de eso rompió el buen momento. Ginny no podía estar más que encantada con Teddy mientras le daba de comer y le simulaba un avioncito, provocando que el niño riera mucho más. Harry también reía, pero por las caras que hacía Ginny mientras simulaba el avioncito, aunque no con intenciones de burlarse, sino por lo tierna que se veía. Cuando terminaron de comer, Ginny sin siquiera preverlo estuvo arrullando a Teddy y dejando que durmiera en su pecho, con su carita escondida en su cuello. Se veía aún más tierno de esa forma. Como no quería despertarlo, Harry tuvo que guiar a Ginny hacia el segundo piso y así ella lo dejara en su cama. No pudieron evitar quedarse contemplando durante unos segundos cómo dormía, hasta que decidieron bajar a la sala. ¿El amo quiere que Creacher haga otra cosa?, preguntó el elfo, recibiéndolos en la sala. No, gracias, Creacher, estamos bien, respondió Harry, mientras Ginny y él se sentaban. Por supuesto, amo. Creacher ahora no es más que un niñero, con lo que había sido en la ancestral casa de los Black, o mi ama Walburga. Y los murmullos de Creacher dejaron de escucharse cuando cruzó la sala hacia la cocina. Ginny y Harry se miraron y rieron ligeramente. Ignóralo, es bastante amargado. Me gané su favor cuando le entregué como regalo un viejo guardapelo. Una larga historia que me gustaría contarte cuando pueda. Harry la miró sonriendo. ¿Quieres algo de tomar? ¿Whisky de fuego otra vez? Me vendría bien. Ya te estás acostumbrando a él. ¿Debería preocuparme? Si no tienes intenciones de emborracharme, o no, mi bello ángel, para lo que tengo en mente hacerte, me gustaría que estuvieras sobria. Ginny se sonrojó y aprovechó que Harry se levantó a buscar el whisky para intentar pasar el sonrojo. Hasta se había estremecido y su corazón se aceleró, y él aún ni siquiera la había tocado. En definitiva estaba perdida. Harry regresó con 2 vasos de vidrio con un poco de whisky y se sentó de nuevo, más cerca de ella. Pese a que se puso nerviosa, hizo lo posible para que no se le notara, aunque no podía borrar la sonrisa tonta de sus labios. No esperaba que me presentaras a Teddy, comentó, para cambiar de tema. No muchos saben sobre él. La casa está rodeada de maleficios y encantamientos protectores y nunca nadie del ministerio ha venido. No soy de compartir demasiadas cosas sobre mí últimamente. ¿Y en mí confías? ¿No debería hacerlo? Harry alzó una ceja, manteniendo el contacto visual con ella mientras bebía de su vaso. Ginny sufrió de otro estremecimiento y un ligero sonrojo. Solo me sorprendió. No imaginé que tú estabas cuidando a Teddy. Soy su padrino. Hermione y Ron quisieron impedirlo pero no tuvieron opción. Remus y Tonks dejaron todo el papeleo listo para que, en el peor de los casos, yo me quedara con su hijo. Lo quiero mucho, como mi propio hijo. Se nota que te quiere. Ginny se quedó pensando. Cuando Harry trajo a colación los nombres de su hermano y su amiga, recordó una de las razones por las que había esperado con tantas ansias ese día. Debía hacer la pregunta del millón de galeones y comenzaba a sentir el nerviosismo revoloteando en su estómago. Tenía miedo de hablar y no sabía por qué. Era Harry,
Pronto se dio cuenta de que era un miedo que venía arraigado de su relación con Leo, pues a él no le gustaba que le cuestionaran nada ni mucho menos le preguntaran sobre su pasado o lo que había pasado para ser quien era en el presente. Lo poco que llegó a saber Ginny de su familia era que solo tenía a sus padres, quienes murieron cuando tenía 12 años. Además de que parecía no haber sido demasiado su padre, pero sí de su madre, de quien había visto una foto que él siempre llevaba en su maleta. Más allá no. De todas formas, Harry no era Leo, pero el miedo persistía. Ginny, susurró Harry, tomando su mano libre y provocando que lo miraba. Él frunció el ceño notando la preocupación en sus ojos. ¿Qué tienes? ¿Algo te preocupa? Es que quería preguntarte algo. Ginny seguía dudando, aunque su mente le gritara que era una estúpida. Pregúntame lo que quieras. La sonrisa que él esbozó le hizo sentirse segura. Quería preguntarte si los rumores eran ciertos. ¿Qué rumores? Los que dicen que quieres apoderarte del mundo mágico. Harry alzó una ceja. ¿Hermione y Ron ya te fueron con el chisme? ¿Entonces es cierto? Harry no se alejó ni tampoco pareció enojado. Ginny se sintió aliviada de que así fuera, porque entonces el silencio que guardó por unos segundos la hubiera angustiado bastante. Se notaba que él estaba buscando las palabras correctas para empezar. ¿Qué pensarías si te dijera que es cierto? Soltó por fin, mirándola fijamente para no perderse nada de su reacción. Ginny no pudo ocultar cierto nerviosismo. Entonces sí, murmuró, bajando la mirada. ¿Estás en contra? Es que, todo me suena tan mago tenebroso que yo, Ginny. Harry dejó a un lado su vaso de whisky y acunó el rostro de la pelirroja entre sus grandes manos. Ginny se sintió más tranquila de notar esa mirada dulce en él. Yo no soy Tom Riddle, recuérdalo. Yo jamás te haría daño. ¿Y qué hay de los demás? Preguntó, sin querer hacerlo en realidad. ¿Qué con ellos? ¿Piensas lastimar a otras personas? He tenido durante tantos años el complejo de héroe y que he ganado con eso. Lo único bueno que saqué de la guerra es la presencia de Teddy, que me ha mantenido más o menos cuerdo estos años. Y ahora tú, que eres tan especial e importante para mí como lo sería mi propia vida. No necesito salvar a nadie más. Ginny se sintió contrariada. ¿Cómo se fascinaba tanto por una declaración de ese estilo? Jamás alguien, ni siquiera Leo, le había dicho cosas tan bonitas como Harry, que hacían encoger su corazón de ternura y amor. Pero estaban mal, ¿no? Yo solo era un niño, murmuró Harry, separándose un poco de Ginny y desviando la mirada. Ella sintió una presión en el pecho que la asfixió cuando notó sus ojos verdes algo cristalizados. Era solo un niño que deseaba ser eso, un niño, al menos normal, pero jamás lo fui, no desde que esa maldita profecía me marcó. Muchas cosas en ese entonces pudieron prevenirse, pero nadie quiso que fuera así. Mis padres murieron porque los demás lo permitieron. ¿Recuerdas nuestra primera conversación en el Lago Negro? Cuando te dije que sentía que estaba siendo parte de un plan. Sí, con eso, que era cierto. Siempre fui parte de un plan más grande. Siempre fui el títere de la historia. Un cerdo criado para el matadero. Perdí muchas cosas y todo por qué. Para al final tener que dar mi vida, pero aún así no recuperé a nadie, esto tampoco hará que los recuperes. No, pero al menos obtendré un poco de ganancia. Sacrifiqué mi vida por este maldito mundo, para que después vinieran dos salidos de la nada que decían cosas sobre mí y todos me dieron la espalda. Eso me enojó aún más. Ya venía planeando cosas desde antes, pero esa simple acción me hizo querer tomar el control total. Verás, el día que te fuiste y te alejaron de mí, yo deseaba poder montarme en ese tren contigo. Había conseguido por fin a alguien que le daba estabilidad y tranquilidad a mi vida, para que la estúpida guerra nos separara. Estaba enojado y, sabiendo que tenía un papel protagonista en todo el asunto, decidí que lo tomaría solo para que regresaras. Quería matar a Voldemort para que volvieras a mi lado. Ginny se sonrojó y Harry acarició su mejilla, sonriéndole con embelesamiento. Sin ti me sentía tan solo, Ginny. Hermione y Ron ya no me comprendían, me creían un amargado, un loco. Todos veían eso de mí. Mi padrino tal vez era uno de los pocos que no lo hacía y también me dejó por mi culpa. Otro golpe a la lista.
Ese mismo año me enteré de la profecía y reafirmé mi opinión de matar a Voldemort. Tenía y quería hacerlo. Entonces empecé a abrir los ojos poco a poco. Cuando necesité apoyo de mis amigos porque sabía que Draco Malfoy era un mortífago, ellos no me creyeron y estaban empeñados en que me esforzara en las clases particulares que me impartía Dumbledore. ¿Por qué? Porque me hablaría de los Horrocruxes y eso es algo que tenía que saber para terminar de cumplir mi misión. Todo lo que había hecho, hasta ese momento, era para entrenarme a esa misión suicida. Yo tenía que sacrificarme siempre. Habían magos adultos más poderosos y un niño tenía que encargarse de todo. No tuve nunca un maldito año en Hogwarts que fuera feliz. La cosa es que yo seguía sintiendo que todo era parte de un plan de Dumbledore. Dumbledore, sí, el hombre que me dejó en manos de mis crueles tíos y que por años vio la forma en la que era abusado, tanto física como psicológicamente. Siempre supo lo que pasaba, y aunque no podía sacarme de la casa, tampoco se acercó nunca a hablar conmigo y explicarme lo que pasaba, porque me sentía diferente. ¿Por qué todos me trataban diferente? Con ese ambiente tan terrible pude haberme convertido en un obscurial y la verdad no sé cómo no fue así. En mi primer año, ocurrió lo de la piedra filosofal. Él sabía que Quirrell tenía algo raro. Él y Snap lo suponían pero jamás hicieron nada y cuando yo lo impedí, solo me dieron unas palmaditas en la espalda y una copa de las casas. Yo solo quería protección y tranquilidad. Y en ese verano tuve que regresar a la casa de los Dursley. De nuevo, Dumbledore no hizo nada para impedir los abusos, aunque yo me estaba zafando un poco diciéndoles que podía encantarlos, pero eso no impidió que me encerraran en mi habitación con barrotes en la ventana. Si bien después llegué a la madriguera, durante las anteriores semanas sufrí de abusos y Dumbledore siguió sin hacer nada. El segundo año fue el basilisco y el diario. Harry tomó la mano de Ginny, notando cómo ésta se tensaba. ¿Sabes lo que pasó ese año? Y también pude haber muerto. Tú pudiste haber muerto. Pero Dumbledore se limitó a decir después de los primeros ataques que la escuela cerraría, dejando incluso a cargo de la investigación de la cámara a Gilderoy Lockhart, alguien que él sabía era un inepto y un farsante. Tanto él como Snap lo sabían. En el tercer año, me enteré que tenía un padrino que injustamente fue encarcelado. Dumbledore, en su momento, no hizo nada porque el alumno al que él se suponía que apreciaba fuera encarcelado sin un juicio. No investigó lo suficiente la muerte de mis padres y sus verdaderos culpables. Remus me dijo en ese año que le debía mucho a Dumbledore, pero yo en el fondo me sentí enojado, porque muchas cosas pudieron cambiar si Dumbledore o algunos más actuaban con un poco de sensatez. Vidas se perdieron y se empeñaban en guardar secretos estúpidos. El cuarto año fue uno de los peores. Entré a un torneo suicida y Dumbledore jamás se puso a investigar demasiado quién lo había hecho, estaba más preocupado en organizar todo y en preguntarme si estaba listo para las pruebas. Por supuesto que no, tenía 14 años y los demás campeones 17. Aún así, peleé con uñas y dientes para recuperarme y llegar a la última prueba. Cedric murió por mi culpa, Harry. El azabache suspiró. No quiero discutir contigo, le sonrió y continuó con su relato. Ya para ese momento, sentía que la mayoría de las personas a mi alrededor eran muy ineptos o tomaban malas decisiones que al final me perjudicaban a mí, y yo tenía que encargarme de resolver cada uno de los problemas. ¿Por qué? Porque era el elegido y el elegido siempre piensa en los demás. Estaba harto de vivir mi vida para otros, de sacrificarme por gente que ya no lo merecía. Tú fuiste la única luz que tuve en ese entonces, y aunque fue por poco tiempo, sabía que tu aprecio hacia mí era real. Tú eras una de las pocas cosas reales que se guardaron en mi mente y me permitieron seguir adelante. En el quinto año, Dumbledore se la pasó ignorándome, y me volvió a hablar después de la muerte de Sidious, diciendo que se encariñó conmigo, que trataba de alejarme porque veía que podría convertirme en Voldemort y muchas cosas más que ya no recuerdo. Y no me creí ni un poco su cuento. Ya estaba roto por dentro. No sería como Voldemort, sería mucho mejor, pero primero tenía que sacarlo de la jugada. ¿A qué te refieres? Empecé a ambicionar el control del mundo mágico y el Magel.
Leí en la biblioteca sobre Gellert Grindelwald y sus motivos me parecieron convincentes. La magia solo crece en seres excepcionales, de modo que estos seres deben estar muy por encima de los demás, que no poseen ni un poco de magia. Grindelwald había sido bastante bueno y hubiera ganado, si no estuviera Dumbledore ahí. Yo pensé de inmediato que tanto Dumbledore como Voldemort serían un obstáculo en mis nuevas metas, así que procuré llevarme bien con el exdirector y darle a entender a todos que quería cumplir con mi cometido. Ellos querían un héroe, yo les daría la fachada perfecta de un héroe, pero apenas se descuidaran, obtendría todo lo que deseaba. Fue sencillo con Dumbledore, porque aparte de que estaba por morir de una maldición, Slap acabó matándolo. Un peón menos encima del tablero, aunque, aun después de muerto, él seguía siendo el titiritero en mi vida. Seguía controlándome a través de los demás miembros de la orden y mis amigos, pero ya no caería en sus juegos, no más. La búsqueda de los Horrocruxes fue una tortura. Ron y Hermione no paraban de discutir conmigo y desconfiar sobre mis conocimientos con respecto a esa búsqueda. Sí, yo no sabía dónde buscar o qué buscar, pero ellos habían decidido acompañarme. Yo jamás los obligué y estoy seguro de que me habría salido bien sin ellos. Con sus discusiones e indirectas románticas me estaban asqueando. Ese año que estuve en la búsqueda hubieron más muertes, entre ellas de inocentes como lo era Dobby. Fue un golpe duro, porque era importante para mí. A eso le siguieron Remus, Tonks y tus padres. Ginny sintió como sus ojos picaban por las lágrimas involuntarias que tuvo que retener. Mally y Arthur Weasley eran una de las únicas personas en la orden que yo sentía eran genuinas, que de verdad me querían a salvo, que me querían proteger. Me acogieron desde un principio como uno más de sus hijos. Sus pérdidas no hicieron más que hundirme en mis planes. Tenía que destruir todos los Horrocruxes y matar de una vez por todas a Voldemort. Después, sería el héroe perfecto y no habría problema con que me lanzara como ministro de magia. Sería perfecto, pero cometí un error, un estúpido error de novato, que, Ginny se restregó los ojos, más que nerviosa ahora estaba curiosa y se regañó a sí misma por esos pensamientos. Hablé con Dumbledore, o al menos con su retrato cuando la batalla terminó. Él observó algo en mi mirada cuando veía la varita de Saúco. Tenía entre mis manos la varita más poderosa del mundo y era muy probable que me obedeciera. ¿Sería invencible con ella? No, pero mientras la codiciaba, me quité la máscara de héroe y el profesor se dio cuenta. Ya no era el alumno sumiso que cumplía sus órdenes. Tenía en mente grandes planes y él claramente no los aprobaba. Pese a que yo dejé la varita en su tumba, porque me di cuenta de que me vendría mejor la mía, el retrato les advirtió a Hermione y Ron de que algo estaba mal en mí. Tuvimos una larga conversación y ellos acabaron entendiendo todo. Quería el mundo mágico y después el Magel. Quería ser más poderoso de lo que alguna vez fue Dumbledore, Grindelwald o el mismo Voldemort y no me importaría pasar encima de nadie para obtenerlo. Estaba teniendo pensamientos egoístas en serio. Tal vez era la primera vez en toda mi vida que eso pasaba. A ellos tampoco les gustó y me delataron frente a todos. Las personas, en especial los magos, son como un rebaño de ovejas. Ante el mínimo atisbo de peligro, corren y se alejan. Eso fue lo que pasó conmigo. Todos vieron que me volví más serio y frío con los demás, y decidieron creerles a Ron y Hermione. La desconfianza del nuevo jefe del Visengamot fue mi perdición. Y volver a mi faceta de héroe dolido e inocente no funcionó. Ellos lo vieron demasiado hipócrita. Además, durante ese tiempo yo me aparté del ojo público y se crearon más rumores de que estaba planeando robar la varita de Saúco y otras cosas. El profeta se puso del lado de la orden, publicando los primeros meses artículos analizando mi comportamiento extraño y diciendo que me había vuelto loco, que quería ser un nuevo Voldemort. Ja, con qué poca cosa me comparan, ¿no? Mi imagen ante los altos cargos del ministerio se volvió difusa. Nadie me señalaba, pero me seguían con la mirada, intentando encontrar algún error en mí, algo que confirmara sus rumores. No les di el gusto de que volvieran a notar otra emoción más que enojo e indiferencia en mi rostro, ni siquiera cuando me interrogaron.
Kingsley y sus más fieles errores estuvieron horas intentando sacarme alguna información, querían que confesara mis deseos y mis planes a futuro, pero no lograron nada. Mi boca era una tumba sellada con magia. Ahora era Ginny la que apretaba la mano de Harry, sabiendo que necesitaba apoyo. No quise acercarme más a ellos. Y pese a que acepté el puesto de jefe de la oficina de errores, no estaba nada convencido. Pronto me di cuenta de que era una buena forma de conseguir un ejército y poner en marcha mi próximo plan. Con Kingsley fuera, convencí con unas buenas palabras a los errores viejos y los nuevos se volvieron fieles a mí. Si te hace sentir mejor, ahora estoy siendo benevolente, aunque me tachen de un villano. Lo mejor es que la Guerra Fría con los Muggles me viene como anillo al dedo, al igual que la información. Todo el mundo sabe que la información es poder. La admiración también lo es, mucho más que el miedo. Voldemort me hizo entender ese punto tan importante. ¿Y los mortífagos? Harry se tensó con la pregunta y la miró curioso. ¿Qué pasa con ellos? ¿También están bajo tus órdenes? No, y no quiero tener nada que ver con ellos. ¿Qué sabes sobre ellos? ¿Has visto a uno? ¿Te han visto? Ginny negó con la cabeza y la preocupación en Harry disminuyó. Son unos enemigos que ya podré eliminar. Aún no sé quién es su líder, pero ya tendré tiempo para preocuparme por eso. La pelirroja dudó de nuevo y esta vez Harry lo notó antes. ¿Tienes más dudas sobre algo? No, solo que, ¿cuál es tu plan para recuperar el control sobre el mundo mágico y después el Muggle? Mientras menos sepas, mejor. Estoy teniendo un déjà vu, y no han cambiado muchas cosas desde entonces. No quiero que tengas esta información, porque ya estás en peligro con solo estar cerca de mí, porque los mortífagos podrían enterarse, o la Orden podría darse cuenta y usarte en mi contra. Mis hermanos son parte de la Orden. Ellos jamás me harían daño. Harry hizo una mueca que a Ginny no le gustó. Ella entendía que estaba resentido, pero seguían siendo sus hermanos. ¿Por qué confías en mí?, preguntó la pelirroja, tan de repente que Harry se sorprendió. ¿Qué? Soltó una risita. ¿Por qué confías en mí? Soy hermana menor de los que ahora consideras tus enemigos. Tal vez confío porque aún no les has dicho tu secreto de ser Ore, tampoco de nuestro beso. Y estoy seguro de que estás aquí conmigo a base de decirles más mentiras. Ginny se sintió de nuevo avergonzada. Era verdad. Ella aún no había sido sincera con las personas que se suponía debía confiar, porque eran su familia. Tal vez no había dicho nada porque sabía cómo reaccionarían y no quería pelear con ellos. Pero eso no se comparaba a guardar este secreto. Es diferente, murmuró, sin poder mirar a Harry a los ojos. ¿Qué te hace pensar que no les diré? Aunque no sé tu plan completo, sé lo suficiente y podría sumarlo al montón de rumores sobre ti. ¿Y lo harías? Harry la miró de forma juguetona. ¿Mi familia es tu enemiga, Dee? Ginny suspiró, sintiendo revuelto el estómago y más por la forma en la que Harry la miraba. No estaba enojado, tampoco confundido, sino más bien divertido con la situación, como si quisiera probar para ver hasta dónde llegaba ella. Me encuentro entre la espada y la pared. ¿Por qué? Harry ladeó la cabeza y Ginny se regañó a sí misma cuando pensó que se veía tierno. Porque si digo la verdad, te estaré traicionando y a mí misma también. Pero si no digo nada, estaré traicionando a mi familia. Mi familia es lo único que me queda. ¿Es tan importante para mí, más importante que yo? No. Ginny se sorprendió con lo rápido que respondió. No es más importante que tú. Harry sonrió un poco y acercó su rostro al de ella, tanto que sus narices rozaban y la respiración de Ginny se entrecortó, mirando fijamente los labios de Harry y sintiendo como sus propios labios picaban por besarlo. Estás perdida, Ginny Weasley. Perdón por haberte puesto en esta situación, murmuró Harry, en cambio mirándola a los ojos y notándose bastante preocupado. No estoy de acuerdo del todo con tu plan, Harry, sea cual sea. Muy en el fondo, suponía que todos los rumores eran ciertos, pero no quería creerlo. Aún así, no diré nada a mis hermanos. Tus intenciones están resguardadas conmigo. Harry sonrió mucho más y sin poder resistirlo, por fin la besó, de forma lenta y desesperada.
Sus labios disfrutaban del contacto, Ginny de las cosquillas por la poca barba de Harry, y él se daba el tiempo de grabar este momento en su mente, pues en su corazón cada momento con Ginny era especial. Pronto, el beso se volvió acalorado y la gran figura de Harry se cernió sobre el cuerpo de Ginny, sin aplastarla y acostándola por completo en el sofá. Cuando sus manos dividieron las piernas de la pelirroja y subieron hacia sus glúteos, se separaron por falta de aire y Harry sonrió con suficiencia, sintiendo como Ginny temblaba ante su tacto. Al mirarla, se quedó deslumbrado por su rostro y la sensualidad que brotaba por cada uno de sus poros. Eres una bendita obra de arte, mi obra de arte, Harry. Haremos esto aquí. Está Teddy arriba, está dormido, pero podría despertarse, tiene el sueño bastante pesado, como lo tenía su padre. ¿Y qué hay de Creacher? Vamos, mi bello ángel, ¿en serio quieres poner excusas? ¿Estás tan nerviosa? Ginny se sonrojó y Harry acarició dulcemente su mejilla, haciendo rozar las puntas de sus narices en un vaivén hipnotizante. Déjame demostrarte cuánto te deseo en este mismo instante. Tal vez así te quedes hasta mañana. ¿Dejarías que me quedara hoy? Por mí te puedes quedar toda la vida. Ya desesperada, Ginny acortó la distancia entre los dos de nuevo. Harry soltó una risita que fue amortiguada por los labios de Ginny, los cuales temblaron provocando cierto cosquilleo, que aumentó su temperatura corporal. La forma en la que Harry la tocaba no era brusco, sino delicado y con caricias que la volvían loca. Por alguna razón, deseaba que fuera más allá, que dejara de ser inocente y con otro gruñido se lo dio a entender. Harry se separó para soltar otra risita, disfrutando de su desesperación. Después avanzó con la situación, queriendo cubrir las necesidades de ambos. Sería una larga tarde, pero muy divertida. Asterisco, 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 su pecho se oprimió y abrió los ojos de golpe, mientras aspiraba una gran bocanada de aire. La sensación de haberse estado ahogando seguía presente. Sudaba como siempre y su mente se encontraba nublada por el rastro preocupante que había dejado la pesadilla. Vio a sus padres siendo arrastrados hacia la cámara de los secretos por aquel condenado basilisco, mientras la voz grave de Tom Riddle resonaba en sus oídos, repitiendo una y otra vez lo inútil que era por no poder salvarlos. Cuando se incorporó poco a poco en la cama, tuvo unos minutos más de preocupación al percatarse de que no estaba en la madriguera. Al final, reconoció la habitación en pinambres como la de Harry y suspiró. Odiaba la falta de sueño y las constantes pesadillas. Quería deshacerse de ellas, pero sentía que jamás lo haría o que no sería lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo. Leo solía decirle que estaba sobrepensando las cosas y que debía dejar de hacerlo, pero jamás le indicó cómo y ella no se sintió capaz de preguntarle, porque podría enojarlo. Ginny, la voz grave de Harry medio dormido la sobresaltó. El azabache se incorporó y buscó sus lentes. Con la poca iluminación del exterior, proporcionada por la brillante luna que filtraba su luz por las ventanas, Ginny notó la mirada preocupada del azabache y se sintió avergonzada y culpable. Lo lamento, ¿estás llorando? Harry acarició con delicadeza sus mejillas. Ginny ni siquiera se había dado cuenta de que lloraba hasta ese momento y no pudo evitar un fuerte sonrojo. Lamento haberte despertado. ¿Qué tienes? No es nada, una pesadilla. Ginny se acomodó para volver a dormir, pero Harry no hizo lo mismo, aun mirándola con preocupación. Ginny esquivaba esa mirada, como si le quemara o fueran dagas que se incrustarían en su piel. ¿Las tienes muy a menudo? Preguntó él de nuevo, con un tono bastante calmado y hasta dulce. No tanto, no me mientas, Ginny, puedo notar cuando lo haces. Tus ojos son muy expresivos y la forma en la que me evades me hace darme cuenta de todo. Ginny se pasó las manos por el rostro, para eliminar todo rastro de lágrimas y también para ganar tiempo y poner sus pensamientos en orden. Se sentía tan avergonzada por la situación, como había pensado en moverse si podría despertar a Harry. El día anterior la pasaron tan bien y ella arruinaba el momento con sus pesadillas. Pero, contrario a lo que creía, Harry no estaba enojado. ¿Tienes pesadillas todas las noches? Y no mientas. Ella suspiró, guardándose el creciente nudo en su garganta. Casi todas las noches, por no decir todas. ¿Quieres hablar de lo que tratan?
No es nada importante, Harry. Te afecta directamente, Ginny, así que es bastante importante. Me preocupa todo lo que tenga que ver contigo porque eres especial para mí. Si tienes pesadillas quiero ver la forma en la que las superes, porque queriendo olvidarlas y no hablando de ellos tampoco harás nada. Ginny seguía evitando su mirada y hasta se sintió algo culpable. Harry también suspiró y apoyó su espalda en la cabecera de la cama. Yo también solía tener esas pesadillas, dijo, después de un rato de silencio. La pelirroja lo miró, y aunque la luna iluminara una parte de su rostro de perfil, se dio cuenta de que estaba hablando con la verdad y no solo para consolarla. Tenía pesadillas desde los 14 o incluso antes, ya no recuerdo. ¿Cómo la superaste?, preguntó ella con curiosidad. Con el tiempo y hablando sobre ello. Aunque no me guste admitirlo, Ernie es muy bueno escuchando y conservo otros amigos que tienen mi completa confianza y me ayudaron. Pero nunca se supera del todo. Siempre quedan ciertas secuelas, pero es el peso de la vida y del pasado que no podemos eliminar. Si tienes pesadillas, Ginny, está bien que no quieras hablarlo por el momento, pero al menos déjame ayudarte a volver a dormir. Después de una pesadilla nunca puedo dormir de nuevo. Intentémoslo. Harry abrió los brazos y Ginny inevitablemente sonrió, mientras se acurrucaba en su pecho y se dejaba rodear por sus fuertes brazos, aspirando su colonia y siendo enriquecida con su calor corporal en aquella noche fría. Fue bastante reconfortante y se distrajo con las quericias que él dejaba en su largo cabello. ¿Alguien más sabe de estas pesadillas?, le preguntó Harry con delicadeza y en voz baja. Leo lo sabe, porque dormíamos juntos, pero nunca pude superarlas. Él decía que tenía que hacerlo algún día. Harry soltó un bufido, como de disgusto, pero Ginny no pudo decirle nada, porque la pesadilla se repitió entre sus recuerdos, provocando un nudo en su garganta. Lo escuché, Harry, agregó, con la voz pendiendo de un hilo. Lo escuché y se llevaba a mis padres. Estás a salvo, mi bello ángel. Nadie te hará nada y yo me aseguraré de eso, aunque se me vaya la vida. Solo quiero que te quedes a mi lado. Siempre, mi bello ángel. Aquí estaré siempre. Ginny le creyó. No era necesario que lo mirara a los ojos para observar sus expresiones. Su tono de voz, la seguridad con la que la abrazaba, esas caricias, la situación de ensueño. Todo era tan real que no necesitaba más pruebas. Con Harry siempre estaría segura.